quizás la decisión más difícil que ha tomado un presidente de la República, de decirle a todo un país, nos vamos para la casa. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? ¿Los que pidieron los paramilitares, los narcos o los políticos? O como siempre, los tres, ¿no? A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. En Colombia retumban los bombos. Se levantan las voces de diferentes sectores populares que muestran su descontento frente a las operaciones ineficaces, desconectadas y poco empáticas de sus dirigentes. Es claro que la gestión del gobierno, sobre todo en tiempos de pandemia, deja mucho que desear. Tal parece que el gobierno es míope y sordo por voluntad, no conoce al país que dirige y decide al azar. La reforma tributaria propuesta recientemente por el gobierno de turno es prueba de ello. Se trata de un proyecto de ley titulado Ley de Solidaridad Sostenible, y es un título bonito para una reforma que golpea misericordiosamente a todos los colombianos, en especial a la mal llamada clase media, a los trabajadores, a los pensionados y a las personas de bajos ingresos. Sí, plan diabólico cuya fórmula de equidad y disminución de la pobreza es un fraude, pues se sigue exprimiendo a los que menos tienen, aun cuando lo ideal sería que aquellas personas que más tienen sean quienes más tributen. El gobierno nacional, desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por el exministro Alberto Carrasquilla, buscan apaciguar el hueco fiscal por el que el país se atraviesa en estos momentos. Esto por medio del proyecto de reforma tributaria. Este hueco fiscal se debe al incremento de la deuda externa que se tiene a razón de los créditos solicitados para cubrir la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. La reforma tributaria tiene como objetivo, o tenía como objetivo, recaudar alrededor de 23,4 billones de pesos por medio del aumento de los impuestos. Tras conocer la presentación de este proyecto de ley ante el Congreso desde el pasado 28 de abril, diferentes sectores sociales y políticos del país convocaron la manifestación y movilización pacífica de la población en contra de una reforma que en su articulado principal, entre otras cosas, incluye impuestos a productos hasta ahora exentos de IVA como carne de vaca, de cerdo, pescado, leche, queso, huevos, medicamentos, tampones higiénicos, entre otras cosas. IVA del 19% a los servicios públicos, del agua, la luz y el gas para los estratos 4, 5 y 6. IVA del 19% a los servicios funerarios. Ahora las motos deberán pagar peajes. IVA del 19% al servicio de internet desde el estrato 3 en adelante. IVA del 19% para la gasolina y la CPM, situación que no solo afecta a quienes tengan vehículos particulares, sino que nos afecta a todos, porque el incremento en el precio de la gasolina incrementaría el valor del transporte público y del transporte de bienes como los alimentos, solo por poner algunos ejemplos. Recortes de inversión en los sectores del presupuesto, incluyendo la ciencia, la tecnología, la salud y la educación, aunque no para las fuerzas militares, porque para la guerra tenemos dinero, y mucho. Alza de precio en computadores, celulares y tabletas. Y a partir del 2022, las personas que ganen más de 2,4 millones de pesos deberán pagar o como mínimo declarar el impuesto de renta, cuando hoy en día solo las personas que ganan más de 4.700.000 lo hacen. Y eso no es todo, sino que a partir del 2023 se pretende extender esta base a aquellas personas que ganen más de 1,7 millones de pesos mensuales. La precarización laboral para jóvenes, mujeres y adultos mayores, pues se propone que en varios escenarios no tengan que ser afiliados a cajas de compensación. Asimismo, serán privados de subsidios familiares y otros beneficios. Gravar las pensiones a partir de 7 millones de pesos. IVA a insumos agrícolas como motores fuera de borda, ladrillos, codañadoras, abonos, tractores y distritos de riego. En consecuencia, con ello se encarece, entre otras cosas, la construcción, la vivienda y el agro. Por otro lado, se propone congelar el aumento del salario por 5 años a los servidores públicos, exceptuando a la fuerza pública. Algo que no estaría tan mal, se pensaría, pero si se afectan los salarios,
Se afectaría asimismo el consumo y la demanda agregada en medio de una economía inestable como la que tenemos ahora. Así que razones para salir a las calles a marchar tenemos y de sobra. La movilización del 28 de abril fue el inicio del estallido social que estamos viviendo ahora. Se reportan marchas y bloqueos en las vías, incluso en la Colombia profunda, zonas rurales y pueblos medianos y pequeños de nuestro país, quienes inicialmente solicitaban al Ejecutivo el retiro de la reforma y la renuncia del señor Carrasquilla. Y aunque desde ese entonces la mayoría de los manifestantes se han movilizado de una manera pacífica, se han presentado algunos actos vandálicos en contra de la infraestructura física de algunas ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Además, se han presentado múltiples agresiones por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes. Esto sembrando caos y zozobra en las ciudades donde ha tenido lugar la represión y la violación desbordada de los derechos humanos de la población civil. La violencia ha venido escalando y hasta la fecha no cesa. Los abusos de la fuerza pública se han disparado, ocasionando así la exacerbación de la indignación colectiva. Esta situación se ha convertido en un aliciente más para que la ciudadanía se mantenga en pie de lucha. Gracias a la presión ejercida por la ciudadanía que se ha manifestado, el presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria e hizo además la invitación para que se realice un nuevo texto que sea producto del consenso. Igualmente, un día después se conoció la renuncia del ministro Carrasquilla a la cartera de Hacienda. Estas noticias son bien tomadas por la sociedad en general, pero además sirven de motivación para seguir en pie de lucha y seguir manifestándonos para solicitar nuevas peticiones, tales como el retiro del proyecto de ley que busca reformar el régimen de salud en Colombia, la desmilitarización de las ciudades, el castigo a los responsables de masacres en las movilizaciones, la revisión del pliego de peticiones del año 2019, un proyecto de vacunación contra el COVID-19 más eficiente y de conocimiento público claro, educación gratuita y de calidad. Las más críticas de orden público se han vivido en ciudades como Cali, en donde en datos de la Defensoría del Pueblo, grupos sociales y organizaciones de derechos humanos, solo allí, entre el 28 de abril y el 8 de mayo, se han presentado 35 asesinatos, en su mayoría producto de la violencia policial. A esto hay que sumarle los casos de desaparecidos, detenciones arbitrarias, heridos y violencia sexual contra las mujeres. Evidentemente, esta ciudad ha visto la cara más sangrienta de una fuerza pública que no sabe diferenciar entre marchantes pacíficos y vándalos infiltrados que generan todo este caos al que nos enfrentamos. Igualmente en Bogotá se registran miles de heridos, estaciones de transporte público vandalizadas, un agente del ESMAD muerto por heridas de arma cortopunzante y varias vías bloqueadas. Por otro lado, la capital del departamento de Antioquia no ha sido ajena a esta situación. Allí han sido varias las manifestaciones que se han llevado a cabo, las cuales terminaron en caos y con cientos de personas heridas por los enfrentamientos contra la fuerza pública. Vías de ingreso a la ciudad bloqueadas y un peaje incinerado. En resumidas cuentas, la crisis actual que atraviesa nuestro país es el resultado de una serie de malas decisiones tomadas por el actual gobierno nacional, en especial desde el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, el cual, a través de la reforma tributaria y su clara desconexión con la vida económica real que enfrentan todos los colombianos día a día, o sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé, no lo tengo en mis cuentas. Me corcha, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. La libra de arroz también depende mucho de la calidad, no hay de todo, digamos, de todo en ese rango. Pero no me corche, Vicky, no sea mala. No. Disparó la indignación popular, provocando así que la gente se volcara a las calles en medio del riesgo que representa el tercer pico de la pandemia. En este momento tan crítico, sí se necesita una reforma tributaria para pagar la deuda externa que aumentó debido a la crisis del COVID-19. Sin embargo, esa reforma que presentó el gobierno buscaba acorralar con los impuestos a quienes se habían visto más afectados por la pandemia, dejaba intactos a los ricos y más favorecidos por la pandemia, y en ningún momento contó con los aportes de todos los sectores que se pudieron haber visto afectados por la pandemia. Además, el fuego aumentó debido a las constantes y en este momento incesantes violaciones a los derechos de los protestantes por parte de la fuerza pública.
dando paso a rumores, tal vez ciertos, de que el presente gobierno pretende silenciar cualquier tipo de protesta por parte del pueblo, que pueda quitarles legitimidad y ponerlos en duda por medio de la fuerza o censura y la desinformación de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Y a esto se le suma la reforma a la salud, que entre los puntos que se hicieron más populares y generan más descontento de esta, se encuentran que las personas tienen la obligación del autocuidado. Es decir, si la EPS argumenta que la persona no se cuidó, el usuario deberá pagar por los servicios de salud que se le preste. Y por supuesto, que las empresas privadas puedan manejar las EPS. Por ende, a pesar de que la reforma tributaria ya fue retirada y de que el ministro Carrasquilla, su autor, renunció, la indignación y protesta del pueblo persiste, pues la reforma tributaria tendría que cumplir con los aportes de todos los sectores y la reforma de salud debe favorecer al usuario y no defender la privatización de este derecho, cuyo garante debería ser el Estado. El gobierno ha hecho uso de la fuerza y la represión para silenciar a los marchantes, ha alimentado su estigmatización tachándolos de vándalos, cuando son las propias acciones del gobierno el aliciente que legitima la presencia de las personas en las calles, lugar donde una población descontenta e inconforme puede mostrar todo su poderío. No perdamos de vista que si bien la protesta es una manera de presionar y motivar la visibilización de nuestras problemáticas y descontentos, las urnas son el escenario propicio para que castiguemos las élites políticas que nos representan. Recordemos también que hay medios de comunicación alternativos a los tradicionales, que presentan información de primera mano con cubrimiento total, real y sin filtros, ampliando de esta forma la posibilidad de contrastar la información y ver los hechos con un lente crítico, tal y como están sucediendo, sin ningún tinte valorativo o favoritismo hacia una de las partes involucradas. La invitación final es a que todos como colombianos sigamos más unidos que nunca para luchar y dar voz a todos aquellos que no pueden, tal vez porque su estado de salud no se los permite o porque simplemente ya no están entre nosotros. Resistir para persistir, porque el pueblo debe ser escuchado, porque ya no estamos para callar las injusticias ni aguantar más corrupción.